todos, buenas noches. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos están escuchando? Hola Claudia, Carlos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Todo bien, Hola a todo todos. bien. ¿Qué tal? Bueno, Todo muy entonces, bien en esta noche. perfecto. Bueno, entonces a los participantes que ya se encuentran por aquí, les damos las gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestro evento de lanzamiento exclusivo en Latinoamérica del Digital Disruption Program, presentado por Leading Digital by UTEC. Hoy nuestros expositores serán Claudia Muñoz Nájar, directora de Educación Ejecutiva de UTEC, Carlos Calderón, socio fundador y director de Leading Digital, y tendremos como invitado especial a Samuel Sánchez, CEO de Banco Ripley. Por favor, les solicitamos que puedan tener todos los micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión, y si tuvieran cualquier pregunta pueden dejarla en la sección de preguntas y respuestas, y al final de este evento vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que vamos a proceder a responder todas sus consultas. También al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán acceder escaneando el código QR que vamos a poner en la pantalla, por lo que agradeceremos que puedan responderla. Ahora sí, aprovecho para darle el pase a Claudia. Claudia, vamos contigo. Gracias Ignacio y encantada de estar con tremendo panel. Muchas gracias Samuel y Carlos por acompañarme. Y más o menos la agenda del día de hoy les voy a contar un poquito de la alianza entre UTEC y el IMD y aclarar cierta terminología y por qué es importante y relevante este programa. Luego Carlos va a entrar un poco más en el detalle del programa per se. Y Samuel, que lo vive, es un practitioner de la disrupción digital desde hace años, nos va a dar su punto de vista desde la realidad de qué es lo que él está viviendo y cómo estos frameworks y maneras de abordar la transformación que proponemos son relevantes. Entonces, y de ahí vamos a abrir para preguntas y respuestas. Entonces, con eso voy a compartir mi pantalla. Solo confírmenme, por favor, que se ve bien. Todo conforme, Claudia. Genial. Entonces, vamos a hablar hoy día de digital disruption y qué significa, ¿no? Y vamos a aclarar ciertos términos. Perdónenme que estoy con dos pantallas ya. Entonces, primero, quiero contarles un poquito de UTEC Educación Ejecutiva. En los pocos años, este es nuestro sexto año, perdón, tenemos más de 13.000 profesionales capacitados. Hemos realizado más de 200 programas corporativos con más o menos 110 empresas a nivel nacional y mantenemos, que es todo un reto, una satisfacción general del 90%. Ante todo, para nosotros es la calidad y el impacto. Luego, ¿por qué nos aliamos con el IMD? ¿No? El IMD es la primera business school en Europa y está en el ranking de las top 5 en el mundo. Y no solamente es un business school, sino también tiene un centro, que es importantísimo en esta coyuntura, que se llama el Global Center for Digital Business Transformation, que básicamente lo que ha hecho por los últimos 8 años es con una donación de Cisco de $10 millones, se ha dedicado a investigar el fenómeno de la disrupción. En más de 500 intentos de transformación, con más de 5.000 líderes ejecutivos, todo desde la perspectiva de la alta dirección, y ahora los resultados de este research y de estos frameworks están disponibles por primera vez en Latinoamérica en español. Y ellos han producido 2 libros que se llaman el Digital Vortex y Orchestrating Transformation, que son parte de lo que ustedes aprenderían en el programa, ¿no? Y claro, hay muchos términos digital, disrupción digital, transformación digital, que quiero antes de entrar a la discusión aclarar qué es lo que nosotros, qué es lo que significa para nosotros, ¿no? Entonces, digital. Digital realmente es la convergencia
de múltiples innovaciones tecnológicas habilitadas por la conectividad. En ese sentido, cuando convergen las tecnologías diferentes, por ejemplo, no sé, pues realidad virtual, con Big Data y pagos electrónicos, se da la convergencia de múltiples innovaciones tecnológicas que hacen que el negocio sea digital, ¿no? O un proceso. Disrupción digital. Disrupción digital es el efecto que tienen estas tecnologías digitales y los modelos de negocio en la propuesta de valor actual de una empresa y su posición resultante en el mercado, ¿no? Cuando la palabra disrupción realmente la hemos adoptado en el español, no existía, ¿no? Pero realmente estas tecnologías digitales y estos nuevos modelos de negocio hacen que la propuesta de valor que tú tienes como empresa se vea disrumpida, lo cual genera que tu posición en el mercado sea debilitada. Entonces, a eso nosotros nos referimos cuando hablamos de disrupción digital. ¿Y qué es transformación digital de los negocios? Es el cambio organizacional mediante el uso de tecnologías digitales y modelos de negocio para mejorar el rendimiento del negocio. Entonces, transformación es ya el cambio organizacional, porque realmente el término digital ya queda relevado y es un cambio que se da a través de las personas mediante el uso de tecnologías digitales y modelos de negocio, y siempre el objetivo es performance, ¿no? ¿Qué queremos mejorar? Es el performance de la empresa. Entonces, ya que hemos cubierto estos términos, quiero entrar un poco al por qué, ¿no? Y qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, primero, esto es una encuesta que ha hecho el Global Center for Business Digital Transformation en los últimos, desde 2015 hasta el 2019, que ya les he contado un poco lo que abarca. Y ahí vemos que ya el 88% de las organizaciones reconocen que la disrupción digital va a tener un impacto fuerte en la organización, ¿no? Ha pasado de ser 27% en el 2015 a 88% en el 2019, que podríamos decir que es casi el 100%, ¿no? Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, la manera como están abordando o la actitud hacia la disrupción digital no ha cambiado, ¿no? Se ha movido muy pocos puntos. En las empresas que están activamente respondiendo a la disrupción digital se han movido del 31 al 34%. Y los que no reconocen o no responden apropiadamente siguen un aproximado 40%, ¿no? Podríamos decir. Y los que toman un approach de seguidores, de ver lo que va a pasar para yo más o menos copiarme lo que están haciendo, sigue más o menos en el rango del 30%, ¿no? Entonces, acá la conclusión es, o sea, hay el awareness o sea, el darse cuenta de que la disrupción digital existe y que va a tener un impacto, ya está aceptado. El tema es qué hago yo al respecto, ¿no? Y por eso es la importancia de este programa y la alianza que tiene UTEC con IMD y el Global Center for Digital Transformation. Entonces luego les voy a soltar un par de estadísticas más y de ahí le doy el pase a Carlitos para que hable un poco del programa. 42% de las grandes empresas ya han sido disrumpidas. Y hay un estudio de BCG que dice que 3 de cada 4 intentos de transformación fallan. Entonces, realmente tenemos que actuar, ¿no? Porque si no actuamos, vamos a desaparecer. Entonces, es un tema de sentido de urgencia. Y acá también tenemos otro reporte que es del Global Center for Digital Business Transformation, que dice que 4 de las top 10 empresas de cada sector serán desplazadas en los próximos 10 años. Entonces, con esto, información y con estas estadísticas, le doy el pase a Carlos. Muchas gracias, Claudia. Un gusto
acompañarlos y tener también la presencia de Samuel. Un abrazo, Samuel, bienvenido también. Y a todos los presentes. Efectivamente, como Claudia nos ha venido comentando en esta primera parte de este evento, la relación con IMDs que se ha forjado en estos 2 años ha sido muy importante, y a partir de eso es que se ha gestado esta oportunidad. Entonces, voy a compartir ahora mi pantalla para entrar en los detalles que trae este programa. Me confirman, por favor, si es que se ve. Se ve. Solo tienes que ampliar. La presentación. Ahora sí, Sí. creo. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, lo que quería, esta es la carátula de nuestro brochure del programa. Arranca el 12. ¿El audio creo que se ha ido o soy yo? Sí, Hola, no, Carlos, ¿nos escuchas? no lo escucho a Carlos. Sí, no lo escucho yo tampoco. Bueno, yo puedo seguir. Sí, El sigamos, tema Claudia. es que, sí, el tema es que él tiene la presentación. A ver, un momento. Estos temas tecnológicos de la disrupción digital. A ver, déjame levantar la presentación desde mi computadora. Gracias a Dios tenemos backup. Hoy día. ¿Dónde está? Un minutito. Estoy levantándolo, por favor. Es increíble la paciencia que tenemos que tener ahora. Ya, lo voy a abrir. Ya lo encontré. Ya, entonces lo voy a presentar. Qué bueno que tenemos backup, ¿eh? En estas épocas ahora. Es una buena práctica. Sí. Ya, entonces, ¿ven la pantalla? Sí, conforme, Claudia. Genial. Voy a ponerlo en modo presentación. Ya. Perfecto. Entonces, como decía Carlos, este es el programa de Digital Disruption. Claudia, se ven las anotaciones del lado derecho. Ah, ya. A Quitar ver para cómo ver la hacemos. pantalla completa. Es que sabes que estoy con doble pantalla, ese es el problema. La voy a mover acá. Ya, creo que ahora sí la muevo acá. Tan, tan, tan. No, igual, ¿no? ¿Por qué está? A ver, Nos comentan, voy a dejar de compartir. nos Voy comentan a que le dejar de... des opciones de presentación en la parte superior. en la parte superior del Zoom. En la pantalla de presentación hay, Allá, hay 3 opciones. Hay una que dice opciones de presentación. duplicar la presentación. Perfecto. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí la vemos bien. Muchas Ya. gracias a nuestro participante. Excelente. Un descuento para el participante que aportó. Sí, perfecto. Sí, descuento máximo. Ya, entonces, como yo había contado, ¿no? Este es el programa que tenemos en alianza con el IMD y es la primera vez que lo lanzamos en la TAM en español, ¿no?
¿Y por qué? O sea, el concepto de que cada vez el gap que existe entre la velocidad que las organizaciones cambian y la velocidad de la tecnología, se genera este gap en el medio, ¿no? Y no hay, a medida que la organización es más grande, es más difícil que cambie, y el cambio es más lento. Sin embargo, la tecnología es exponencial y crece exponencialmente. Entonces, este gap lo que hace, abre oportunidades para vacar ciertos lugares de valor, ¿no? Entonces, las startups, que son mucho más rápidas, que empiezan digital, ven esta vacancia de valor y dicen, uy, ahí voy. Y empiezan poquito a poquito a disrumpir tu sector. Al comienzo no te das cuenta, pero poco a poco van tomando porciones del mercado. Entonces la idea es, esta ley de disrupción tecnológica es importante conocerla porque es la manera de cómo se generan estos espacios de valor, ¿no? Y justamente el concepto que te enseña este framework que te da el programa es que el valor de vacancia es esta oportunidad de mercado que se da cuando tú adoptas diferentes maneras, diferentes modelos de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomas? La idea es ser un vampiro de valor. El vampiro de valor lo que hace es genera valor en combinatorial en tres diferentes maneras. Genera valor de costo, es decir, de alguna manera hace que su propuesta de valor sea más beneficiosa en términos de costo. Valor de experiencia, que significa que yo tengo una mejor experiencia que el competidor. Y valor de plataforma, que es cuando ya tu modelo de negocio se basa en una plataforma. Y cuando tienes estos tres modelos de valor y los combinas, eres un vampiro de valor. Entonces es muy difícil para que un incumbente pueda de alguna manera reaccionar a este valor combinatorial de empresa. Entonces, es bien interesante cómo este framework te ayuda en el programa a ir paso a paso mapeando qué es lo que debes hacer. Son 8 semanas, básicamente. Cada semana vas a tocar ciertos temas, vas a tener un trabajo con un buddy, con una persona del programa, lo cual hace realmente que te esfuerces, que leas, que hagas tu tarea, y vas a conocer a 8 o 10 personas durante el transcurso del programa con la cual vas a discutir estas diferentes tareas. Y básicamente el viaje de transformación tiene 3 etapas grandes, ¿no? La primera es darte cuenta del por qué tienes que transformarte. Y vas a hacer muchos ejercicios al respecto de por qué tu sector, por qué tu empresa, qué es lo que quieres lograr, porque al final transformarse porque es la moda o porque tienes que ser digital sin tener un norte, tampoco es la voz, ¿no? Entonces, luego de saber por qué transformarse, vas a entrar al qué transformar. En el qué transformar, ahí vas a ver se me está un minuto, voy a subir un poquito esta barrita. Ya. Vas a aprender de estos 3 valores que hemos hablado, el valor de costo, el valor de experiencia y el valor de plataforma, cómo los puedes adoptar en tu negocio, qué significan, y luego vas a ver el tema de las estrategias, cómo responder, ¿no? Entonces ahí tienes estrategias para defensivas y de estrategias ofensivas, en las cuales combinas de alguna manera los valores de lo que ya viste en los modelos de valor
y cómo puedes generar esta vacante de valor y cómo puedes convertirte en este vampiro de valor. Este es el core del Entonces, programa, ¿no? Sí. Ya regresé, Claudita. Carlitos. Gracias por cubrir. Gracias por Qué cubrirme. buena, sí, ¿ah? Sí. Sí. No, Si quieres, sí, justo. termino este slide y de ahí Dale, te doy dale. el pase, ¿ya? Dale, dale. Está bien. Entonces ahí no significa que tienes que tomar una y dejar las otras tres, que es lo importante también que te das cuenta, es que tú puedes hacer las 4 a la vez, ¿no? Porque para ciertas áreas de tu empresa puedes adoptar una estrategia defensiva y para otras, para un horizonte 3, de repente una estrategia ofensiva, ¿no? Entonces también es importante entender eso y trabajar todos estos ejercicios para darte cuenta qué es lo que tienes que hacer. Sí, si me permites, Claudia, solo para redondear esta parte que es como el corazón del programa, digamos, el aporte estratégico que hace al viaje de la transformación digital, ¿no? Y claro, digamos, cuando hay una vacante de valor, por ejemplo, ¿no? Normalmente, que podría ocurrir en muchos sectores, nosotros en educación lo estamos viendo claramente cuando uno se pregunta, ¿quién es el líder en América Latina en español, por ejemplo, para formar talento en ciencia de datos? ¿No? Y claramente no lo hay. UTEC. Así es una vacante que UTEC quiere tomar, ¿no es cierto? Entonces, claramente tiene que adoptar una postura, una estrategia ofensiva para capturar esa vacante de valor, ¿no es cierto? Y hay 2 formas de hacerlo. O disrumpimos el mercado o lo ocupamos, ¿no es cierto? Y hay unas diferencias. Creo que se volvió a ir, ¿no? Sí, creo que hay problemas técnicos. Ya. Pero es verdad, ¿no? Esto yo creo que estrategia, o sea, todo lo que estamos hablando, todo este journey es desde el punto de vista de la alta dirección y es desde el punto de Con vista estos conceptos estratégico. que son centrales en el programa, ¿no? Carlitos, creo que te volviste a ir el audio. Perdón. No te preocupes. Dale. Yo te cubro. Para eso estoy. Y finalmente, tenemos el how to transform, ¿no? Que es el cómo te vas a transformar. Hasta hace 2 años, yo diría, o año y medio, de repente, nadie hablaba del cómo, ¿no? Porque había tan pocos ejemplos exitosos, porque hemos visto de que 3 de cada 4 fallan, ¿no? Entonces, básicamente era tratar de generar este awareness de por qué transformarse y empezar este viaje que nunca va a acabar. Pero no había mucha literatura ni mucha experiencia de cómo hacerlo, ¿no? Y creo que esta también, yo creo que es una de las cosas más importantes al momento de ejecutar la transformación. Porque si no sabes cómo, va a ser difícil que seas este 1 de 4, ¿no? Entonces ahí tienes 2 componentes que son bien importantes. Uno es el Digital Business Agility, y cómo generas eso en tu organización. Y el Digital Business Agility, como lo entendemos, tiene 3 componentes. Tiene el componente de hiperinformación o hyper awareness, ¿no? Cómo estás hiperinformado, siempre un paso más adelante de tus competidores, siempre viendo la oportunidad que se viene en el horizonte 2, cómo tomas decisiones informadas basadas en datos o generas esta cultura de decisiones basadas en datos en tu organización y cómo haces esta ejecución rápida, ¿no? Iterativa, prueba y error, ¿no? Estos sprints que muchas empresas están optando aquí en Perú. Y luego tienes la orquesta, ¿no? Y yo creo que el siguiente slide entra un poco más a la orquesta, que es básicamente el concepto de la orquesta es, al transformarte digitalmente, no solo tocas una área de la organización, tocas diferentes palancas, diferentes áreas en tu empresa, o sea, un cambio genera toda la orquesta que se mueva, ¿no? Entonces, como director de orquesta, ¿quién entra primero? ¿Quién entra después? ¿Cómo haces
¿no? ¿Cómo es un director de orquesta en una orquesta sinfónica? Más o menos es el mismo concepto llevado a la transformación digital. Entonces, en el siguiente slide vamos a entrar un poco más en... ¿Qué pasó? Voy a volver a compartir. Ya. Y acá, Carlitos, te dejo si quieres. Sí, si me escucha nomás. No, es Sí, que el sí. internet me... Vale. Bueno, lo que has dicho tú es importante en el sentido de la ejecución, ¿no? Y realmente quisiera, digamos, tratar de resumir un poco todo lo que has dicho. Es decir, toda esta propuesta de IMD termina resultando como una consecuencia de la investigación de estos 8 años y de estos 500 casos de transformación, ¿no? Y de una u otra manera se presentan en este programa. Y probablemente esta pieza, este elemento de ejecución, ¿no? Es un framework para poder ejecutar una estrategia de transformación digital. Es uno de los elementos centrales, ¿no? Que te permite, como ya lo dijiste tú, gobernar de manera orquestada todos los elementos que participan en un viaje de transformación. Las transformaciones, ya como lo has comentado, son distintas, son diversas. Uno puede querer transformar solamente, digamos, los canales de distribución, los canales de relacionamiento, por ejemplo, ¿no? Y uno puede criticar eso diciendo, oye, eso no es una transformación de verdad. Pero lo cierto es que en el viaje de transformación uno tiene varias transformaciones pequeñas como piezas, ¿no es cierto? Y cada vez que uno ejecuta una de esas elementos, golpea todas las áreas que uno gestiona como palancas dentro de una organización, ¿no? Desde el go-to-market, ¿no? Pasando por el rediseño de la oferta, la revisión de los canales, o digamos, en el bloque de engagement, también las operaciones y lo mismo con la organización, ¿no? Todo gobernado de manera intencional y orquestado, ¿no? Lo otro importante también que lo hemos visto en caso por caso, por ejemplo, en el programa vemos varios ejercicios de la vida real, examinamos el caso de Audi, por ejemplo, y en el caso de Audi no se utilizaron todos estos elementos que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos exactamente 10 elementos que se discuten, ¿no? Desde la oferta hasta la cultura. Pero en el caso de Audi se activaron 5 de ellos, no se activaron todos. Y en diferentes intensidades, ¿no? Entonces, este framework lo que permite es, te ayuda como una pieza, un elemento para el diseñar un ejercicio de ejecución de una transformación en alguna de las partes del viaje que ya explicaste, ¿no? El programa en general, como ya lo habrás comentado también, porque me desconecté unos minutos, pero, o sea, es uno de los pocos programas que además de concentrar, digamos, todo este aprendizaje basado en lecciones aprendidas, llamémosle así, de aciertos y de errores, ¿no es cierto?, convertidos en estos elementos que proporciona el curso. Yo creo que el elemento central que provee es la estrategia, el diseño de una estrategia y la ejecución de una estrategia de transformación digital, ¿no? Así que bueno, esto es en general lo que trae el programa como contenido, pero la lámina siguiente creo que va a ayudar un poquito a explicar el delivery. Y de ahí le damos el pase a Samuel, que también ya estamos un poco... Sí, estamos retrasados. Estamos en la primera media hora. Sí, muy rápidamente solamente comentar, son 9 semanas, ¿no? En el mundo en el que estamos hoy día, hemos decidido que estas 9 semanas son el tiempo ideal para que un ejecutivo pueda absorber un contenido académico de esta calidad. El otro, digamos, a favor del programa, digamos, es que la mayor cantidad de las horas de contenido son asíncronos, es decir, las puede uno consumir en cualquier momento de la semana, ¿no? Con diversos elementos como videos, lecturas, quizzes, asignaciones, etc. También tenemos una parte del programa que es contenido síncrono, eventos como de este tipo, digamos, que son sesiones plenarias con todos los participantes donde discutimos, revisamos, salimos de dudas, ¿no? Pero nos permite
digamos, desarrollar networking entre los participantes y también, por supuesto, explotar la inteligencia colectiva, ¿no? También debo decir que hay sesiones de trabajo que son en parejas. Eso es algo bien novedoso que trajo este programa. Sí, sí lo he contado. Sí, Y que te las obliga a sesiones... completarlo, ¿no? O sea, te Así es, sientes así, committed así es. a realmente hacer el curso, porque a mí lo que me ha pasado en unos casos de programas asíncronos es, bueno, en este tienes mucho seguimiento, ¿no? En los que no tienes seguimiento es difícil terminarlo. Sin embargo, acá tienes un deadline, todos los domingos tienes que entregar tu tarea a las 5 de la tarde y tienes que juntarte con tu buddy para hacer la tarea. Entonces, no hay forma de no leer, no ver los videos, no hacer la tarea, porque No, es quedas mal no súper, solamente contigo mismo, sino con tu buddy, ¿no? y es Entonces, muy enriquecedor la discusión con tus sí, pares sobre realidades distintas, ¿no? Uno trabaja en un sector, otro trabaja en otro sector, entonces, bueno, muy enriquecedor. Tenemos también sesiones en la apertura y en el cierre con Matt Simmons, que es un profesor de IMD, muy reconocido a nivel mundial. También hay feedback personalizado de las actividades personales que se desarrollan, las asignaciones que son de manera personal. Tienen feedback personalizado por escrito. También tenemos la participación de Mike Wade de IMD en todos los videos. Y finalmente hay, por supuesto, acceso a toda la información, literatura, investigaciones que están en estos libros, que son parte de este esfuerzo de 8 años que lleva haciendo IMD por, digamos, convertir la experiencia, la evidencia empírica en algo accesible para los profesionales, los ejecutivos que queremos enriquecer nuestros conocimientos. Bueno, ahora sí, pasemos a hablar de la vida real. de la vida real. Voy a dejar de compartir entonces. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, Carlos, ¿qué tal? Claudia, ¿qué tal con todos? Más bien te pediría si pudieras volver a la presentación, porque yo creo que me puede servir como marco de referencia para comentar un poquito, Claro, como dijo Carlos, ya el, en la cancha, cómo pinta esto, ¿no? Porque del dicho al hecho, como dice el refrán, hay mucho trecho. ¿quieres que vaya al Hay una, Whiteboard House? hay una lámina que me pareció interesante, que es la de la orquesta, me parece una muy Allá, voy a regresar ahí. forma de explicarlo. Está en media luna, exacto. Me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, como ya han comentado, yo estoy actualmente liderando Banco Ridley, tengo 2 años y medio aproximadamente en el banco. Yo empecé en el banco como gerente de transformación digital, ¿no? Justamente para ayudar al banco a dar este paso, que como decían las estadísticas, 3 de 4 empresas fracasan. Sí me gustaría realmente entender la definición de fracaso o éxito, porque la verdad que es una métrica bien compleja, ¿no? ¿En qué momento dices fracasé o en qué momento dices estoy encaminado, ¿no? Pero es bien interesante la aproximación, la verdad que yo creo que el haber recopilado la información, ¿no? De diferentes empresas, ¿no? Esto no es un trabajo teórico, sino es un trabajo de recoger la práctica del mundo real y tratar de llevarlo a un framework, me parece una aproximación bastante interesante. Y esta en particular, esta lámina, yo creo que grafica muy bien, digamos, los pasos o los elementos que uno tiene que tener en cuenta al momento pues, de iniciar este viaje, que por lo menos en mi caso es un viaje casi sin retorno y sin un horizonte muy claro, ¿no? Porque no ves tierra en muy corto plazo, sino que tienes que constantemente avanzar y no vas a ver tierra en un muy buen tiempo, porque el cambio hoy día, sobre todo en el momento en que nos está tocando vivir, es algo muy constante, ¿no? Cuando crees que ya estás, ahora sí, bueno, aparece una nueva tecnología o aparece un nuevo player y te zamaquean de nuevo y tienes que volver, ¿no? a reinventarte y a empezar. En el caso del banco, yo creo que si ya entramos un poquito en materia, cuando hablamos pues de este esquema o este framework, me pareció bien interesante. Yo creo que si hablamos de la estrategia que adoptamos nosotros, fue básicamente de harvest, ¿no? De cosechar en la medida de lo posible, tratando pues de bloquear a los nuevos entrantes, desarrollando los canales digitales, trabajando cultura, haciendo una optimización, ¿no? De los procesos para hacer pues una operación mucho más ligera que nos permita competir
con players que vienen, como decía Claudia, en otras láminas, con otras virtudes, ¿no? Con otros modelos de negocio, que si uno quisiera ponerse así un poco antipático, hasta injustos, ¿no? Porque estas startups o estas fintechs que lo que buscan es enganchar al cliente a toda costa y están dispuestos a invertir grandes sumas de dinero, ¿no? No tienen la presión del P&L del mes al mes, como la tiene pues una empresa incumbente, ¿no? Sino que estas fintechs no les interesa perder plata 4 o 5 años. No es el caso pues de un banco que ya está establecido, que todos los meses pues tiene que cumplir una determinada meta, pero en paralelo necesitas transformarte. Entonces, aquí en el caso particular del banco y de muchas organizaciones incumbentes van pues por esta vía de bloquear, de proteger el negocio, de optimizarlo, de desarrollar los canales digitales, ¿no? Y de acercarse cada vez más al cliente, ¿no? Porque en el caso de la banca en particular, pues hemos sido una industria muy, muy lejana del cliente, ¿no? Recién, yo diría, en los últimos 2, 3 años, la banca ha puesto pues las barbas en remojo y se ha acercado con una oferta de valor cada vez más cercana, más empática, con propuestas de valor más disruptivas, ¿no? Inclusive fuera del core business, ¿no? Y tenemos ahí varios casos locales, ¿no? Que permiten justamente pues entrar a pelear de tú a tú con estos nuevos competidores, ¿no? Y si miramos el panorama, ¿no? Completo, organización, operaciones, engagement, el go-to-market, la verdad que hay que hacer todo, ¿no? Esto es como una orquesta, ¿no? Seguramente en algún momento de la canción se parará el violinista y tocará un poquito más, ¿no? Se meterá un solo en un par de minutos, pero en general tiene que haber una armonía. Entonces me pareció bien didáctica esta aproximación, ¿no? En el banco nosotros pues hemos hecho mucho trabajo de cultura desde el momento uno, trabajando la agilidad, haciendo cambios importantes en la estructura, empezando por la creación de una gerencia de transformación digital, que no la tenía el banco cuando yo ingresé, ¿no? Bueno, se creó justamente para mi posición. El mundo de operaciones es clave, ¿no? Hoy los procesos, las operaciones, hay mucho legacy en los bancos, en el Banco Ripley no es la excepción, son, ¿no? Empresas pues, que llevan muchos años en el mercado, entonces necesitas optimizar tus procesos, necesitas hacer cambios importantes en el mundo de IT. Para ponerles un ejemplo, nosotros en Banco Ripley cambiamos el core bancario como parte de nuestra estrategia. No sé si hay aquí alguna persona que trabaja en el mundo Wow, bancario, pero eso es major. cambiar un core bancario en un banco y entregar el core en plena pandemia, en teletrabajo, ya ni les cuento. Si ya de por sí es complejo hacerlo de manera remota, es más complejo, ¿no? Hay bancos que empiezan estos journeys de cambio de core y pueden pasar 7, 8, 10 años y no terminan nunca. Nosotros lo hicimos en 15 meses, ¿no? Y la verdad que estoy súper orgulloso Wow. del equipo de TI, ¿no? Y en pleno COVID, ¿no? Que yo creo que tiene doble mérito, ¿no? Entonces vas tocando, como les decía, todas las piezas, cultura, IT, toda la parte de engagement, bueno, tienes que trabajar pues, con tus colaboradores, ¿no? Porque al final las empresas somos personas, ¿no? Y tienes que, vía cultura, cambios en las maneras de trabajar, hacer pues que tu equipo esté mucho más enganchado y que esto al final pues llegue a tus clientes, ¿no? Y los partners yo creo que también son fundamentales. No sé si esto aplica específicamente en este caso, pero nosotros como socios inicialmente, esta es una recomendación que yo siempre hago cada vez que me preguntan, cuando uno inicia estos procesos de transformación, mi recomendación es que no empiecen solos, que se acompañen de una consultora, no tienen que ser las grandes consultoras, ¿no? Sobre todo si son empresas medianas chicas, el presupuesto no da, pero sí acompáñense de gente que ya ha pasado por esto, que tengan algo de experiencia y que les acorten un poco el camino, porque si no se pueden perder un poquito en la aventura, sobre todo en temas muy, muy específicos. Y eso es clave para, sobre todo, la primera etapa, ¿no? Y finalmente, el go-to-market, ¿no? La propuesta de valor, los canales digitales, ¿qué propuesta trae? Nosotros estamos en un cambio importante en el banco de propuesta de valor, ¿no? De ser un banco que cuando yo llegué se caracterizaba principalmente por productos financieros, llámese efectivo en la tarjeta o productos de préstamos de muy corto plazo a los clientes, ¿no? Hoy estamos cambiando, hemos venido cambiando esa oferta, reforzando el uso de la tarjeta, estamos por lanzar cuenta sueldo, la tarjeta de débito, seguros,
y preparándonos para lo que se viene seguramente en los próximos años con lo que es el Open Banking, por eso el cambio del core bancario, porque se vienen cambios más profundos de lo que ustedes creen en el mundo financiero, ¿no? No hay que ser muy gurú, basta con mirar lo que está pasando en otras latitudes para darse cuenta que esto en 5 años va a ser un ecosistema completamente diferente, ¿no? Entonces tenemos que tener el fierro para poder estar a la altura, ¿no? Veo ahí que alguien que comentó B89, claro, ahí de mi amigo Mauricio Galván, que es este neobanco. Bueno, no le gusta que le digan neobanco porque no es un banco, no tiene licencia bancaria, pero al final, ¿qué es un banco? ¿No? De repente es media filosófica mi pregunta, pero hoy día ya la gente da igual si Sí, es un banco o no. Al final lo que están buscando son servicios financieros, ¿no? tal cual. Si no es banco, ¿no? Es un tema de regulación y de otras variables. Pero ya para no quitar mucho tiempo, me pareció súper interesante esto. Les agradezco a ti, Claudia, a Carlos Julio, que está por ahí también, por la invitación para contar un poquito mi historia y darle la validación, como el check de que la verdad que está súper completo el programa y creo que reúne pues todas las variables que uno tiene que tomar en cuenta cuando emprende un ejercicio de transformación o de evolución digital, como mucha gente dice, ¿no? Transformarse no necesariamente significa pues tirar a la basura todo lo que eras y hacer algo desde cero, sino evolucionar, porque al final el mundo está evolucionando en esta época más rápido que antes, pero lo cierto es que el que no se pone las pilas ahora, creo que se va a arrepentir en muy poco tiempo. No va a Samuel, sobrevivir. pregunta Alfredo Chu sobre qué tecnologías están utilizando. No sé si, o sea, me imagino que deben ser de varios tipos. Cuando hablabas, por ejemplo, del cambio del core bancario, me imagino que están utilizando la inteligencia artificial también, están usando tecnologías para explotar los volúmenes de datos que hoy día me imagino estarán generando. Cuéntanos un poquito de la parte tecnológica y cuán complejo termina siendo convertir las inversiones tecnológicas en algo que el accionista pueda ver como retorno, ¿no? Sobre todo las tecnologías emergentes que son más difíciles de adoptar. Sí, a ver, hay de todo aquí, de todo calibre, ¿no? Porque a veces uno se marea y quiere ir pues a lo más sofisticado cuando todavía ni siquiera tienes una buena base de datos de los correos electrónicos de tus clientes, ¿no? Entonces hay que empezar con lo básico, ¿no? Porque a veces uno escucha pues algo muy sofisticado, hay que meterle machine learning con no sé qué y al cubo y tu base de datos ni siquiera tienes servidores o no tienes un data lake o no tienes pues un data warehouse básico por lo menos para poder empezar a operar si hablamos desde el punto de vista de data, ¿no? O una buena arquitectura de data. Entonces, hemos tenido que hacer ahí varios ajustes, inclusive les diría hasta cambiando de computadoras al equipo, ¿no? O sea, a ese nivel uno tiene que ponerle atención, ¿no? Porque además las tecnologías avanzan tan rápido y que la ciberseguridad, por ejemplo, que es otra variable que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, tema de ciberseguridad, sí hemos metido temas de robótica, ¿no? RPA, estamos con DevOps, ¿no? Que si bien es cierto no es tecnología pura, pero es una manera de meter desarrollo con operaciones. Eh, ¿Qué más? Bueno, el cambio del core, que nos prepara para Open Banking, apificar todo, ¿no? Hoy día las APIs, sin APIs no existes, entonces el time to market es fundamental. Hoy el banco también está dando el salto hacia allá con esta nueva plataforma, pues, que nos va a permitir mejorar muchísimo la experiencia, trabajando con PWA, por ejemplo, estas tecnologías que te permiten desplegar una misma experiencia de usuario en todos los canales de manera simultánea sin tener que desarrollar uno por uno, ¿no? La experiencia de usuario en el app o la web o las plataformas internas, bueno, de one shot, despliegas todo. Eso es hoy algo que estamos trabajando también. En fin, hay varias cosas. La tecnología, sin lugar a dudas, es clave, ¿no? Sin fierro, la verdad que lo demás carece un poquito de contenido. Claudita, no sé si... Sí, tengo acá una pregunta. ¿Qué sería lo más importante, de acuerdo a tu experiencia, qué ingrediente es el más importante para que las cosas se den? ¿No? O, ¿qué es lo que no puede faltar en la organización para que este journey se empiece y tenga su momentum y se ejecute? Y yo te diría que el arranque, la gente tiene que estar consciente
y comprometida con el proceso en el cual la empresa está por empezar, ¿no? Si no tienes a la gente on board, ¿no? Tu primera línea, a la gente que es la que toma las decisiones en la organización o el CEO y tal, todo lo demás se vuelve un poco gaseoso, ¿no? Porque Sí. no hay pues ese compromiso, ¿no? Y a veces el corto plazo te jala, porque muchas de estas cosas a veces toman un poco más de tiempo en madurar y mostrar resultados ¿no? La primera línea o el directorio se puede poner un poquito ansioso. Entonces, tenemos que tener claro que si nos subimos este viaje, esto como Cristóbal Colón, pues no sabemos que nos vamos, ya no hay retorno, ¿no? Hasta no encontrar, que ya vieron la tripulación se va poniendo nerviosa, hasta que lograron pues divisar América, ¿no? Entonces, yo diría el compromiso de la gente es lo más relevante. Y el liderazgo, ¿no? Tu convicción también, ¿no? De que es donde tienes que ir. Hay una pregunta sobre el programa. De repente tú, Carlitos, la puedes ¿Me la compartes, contestar. please? ¿La Sí, lees, please? sí, Carlos. Es más, tu tocayo. ¿Por qué debería tomar un curso de disrupción digital y no de transformación digital? ¿Y cuál es la diferencia? Es una pregunta central, ¿no? Yo creo que gran parte de la distracción que ha habido en los últimos años ha sido empezar a hacer cosas, o sea, responder cómo hacer cosas sin saber por qué y sin saber qué, ¿no? Y yo siempre, bueno, nosotros siempre decimos aquí en UTEC, ¿no? Decir, antes de embarcarse en el cómo y a gastar dinero y a decir que uno está haciendo tal cosa, otra cosa, hay que entender por qué una organización lo tiene que hacer y si llega a entender de que es correcto, que hay que transformarse, hay que definir qué. Cuando yo decía un poquito en broma esto de que hay que transformar solo los canales de distribución, por ejemplo, hay que virtualizarlos o digitalizarlos, podría ser eso una respuesta, ¿no? Porque algo que creo que mostraste, Claudia, en las láminas fue que no todas las industrias están igualmente afectadas y no todas las empresas dentro de una misma industria están igualmente afectadas. Cada organización tiene su propia realidad. En consecuencia, aquí voy con la respuesta. La disrupción digital es el fenómeno que nos ataca desde fuera de la organización. Por años, decenas, mucho más que decenas de años, hemos estado acostumbrados a desde nuestros escritorios, ¿no? Gobernar nuestro entorno cercano, inmediato, ¿no? Todo, porque las organizaciones hemos tenido mucho poder, las empresas hemos tenido mucho poder. Bueno, como la sociedad cambió, ahora los que tienen el poder son las personas de a pie, son nuestros clientes. Tienen demasiado poder, el poder se ha ido a otro lado y eso ha generado una sociedad nueva. Esa nueva sociedad, con todas las consecuencias que traen las tecnologías, que estamos justamente comentando, provocan disrupciones, ¿no? La disrupción digital es probablemente la disrupción más importante de los últimos años que ha provocado una respuesta, ¿no es cierto? Las organizaciones han dicho, ok, me están disrumpiendo, para usar la palabra en español, forzada, me están disrumpiendo y la única manera de responder es transformándome. Pero insisto en que tenemos que responder primero por qué. Y si uno entiende la disrupción, probablemente va a entender la respuesta a ese por qué. Luego va a ser menos complejo, nada va a ser fácil, ¿no? De hecho, las estadísticas reflejan que no es fácil transformarse, pero va a ser menos complejo si uno entiende por qué, ¿no es cierto? Si uno entiende por qué, o sea, si uno responde por qué, va a tener, por ejemplo, la gobernanza medianamente resuelta, porque los líderes van a colegiar de que es imperativo transformarse. ¿Por qué? Porque si no va a pasar esto o si no dejamos pasar esta oportunidad, ¿no es cierto? Como El decía cómo, Samuel, ¿no? O sea, así Samuel es. decía eso, que es lo más importante que todos estén alineados en el porqué del objetivo. Exactamente. Entonces, la diferencia, yo diría que entre un programa, o sea, aquí queremos plantear una postura, una visión integral, holística de la problemática, de la realidad que hoy día nos atrapa, ¿no? Yo hace unos momentos veníamos de otra charla, ¿no? Estábamos hablando de la necesidad imperiosa que tienen los estados de transformarse. Y uno pregunta, ¿por qué? Bueno, en el Perú
lo que ha pasado en estas semanas, últimas semanas, nos han enrostrado el por qué, ¿no? Ya no puede más. Los estados tienen que transformarse. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Igual pasa con las empresas. Sus entornos están cambiando y producen un fenómeno que se llama disrupción que nos obliga a transformarnos. Por supuesto, haciendo todas estas diferencias que hemos comentado, ¿no? Para cada quien, para cada caso es distinto, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que descubrir su propio... Y el programa ofrece eso, ¿no? El programa ofrece elementos, conocimientos, frameworks, reflexiones que permiten que construya uno mismo su propia respuesta en cada fase del programa, ¿no? En el por qué, en el qué y en el cómo, ¿no? Por supuesto, aprendiendo de los 500 casos de transformación que IMD ha logrado estudiar en estos últimos 8 años, ¿no? Así que es muy, muy rico, es un programa basado en evidencia empírica, ¿no? Que es distinto Sí. a lo que uno podría haber visto en otros casos, ¿no? Y la última pregunta es un poco sobre el target y el sector, ¿no? Si el target, o sea, si solamente es para gerentes generales o directores, o también puede ser para mandos medios, y si aplica a todos los sectores. El programa está hecho para, digamos, ejecutivos en general que tienen responsabilidad en los procesos de transformación. Eso es en general. Podría ser un mando medio, pero que tenga un rol importante en la transformación. Podría ser un ejecutivo de primera línea. Podría ser un empresario independiente, ¿no? O un entrepreneur, ¿no es cierto? Podría ser alguien del Estado también. O sea, está hecho en general para líderes ejecutivos, ¿no? En sus diferentes estadios, Y yo creo sus que el diferentes roles sector dentro de la realmente aplica a todos los sectores, ¿no? Porque si bien es cierto, el vórtice te muestra qué sectores están más afectados, pero es un tema dinámico y mientras más temprano empieces, mejor va a ser el resultado, ¿no? O sea, si ves el vórtice, que es este tipo huracán que te muestra que hay una tormenta de disrupción y como que mientras más cerca estés al ojo de la tormenta, más disrumpido estás. No quieres llegar a hacer servicios financieros que ya, o que está bien cerca, o por ejemplo Media and Entertainment, que está en el centro del ojo de la tormenta, si no quieres estar de repente un poco más afuera del huracán para tener más tiempo para reaccionar, ¿no? Y Y hay Esa tener una, un norte gráfica, más claro. hay una dale variable, Samuel. ahí hay una variable interesante también porque eh, a veces uno se siente pues en una zona tranquila y de un momento a otro aparece un player y te voltea la torta, ¿no? Por ejemplo, el rubro farmacia, no sé si vieron, Amazon creo que ya Amazon hoy día salió, sí, que va a vender farmacia. tú dices, ya, o sea, estos big players pueden abrir lo que se les ocurra, desde un marketplace, farmacia, pueden vender, interactuar, o sea, es impresionante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es un tema de tiempo, básicamente. Sí. Nadie yo creo Y que está... justamente el programa te dice que tú tienes que tener tu Amazon Strategy, porque si tú ves Amazon, está en todo, o sea, casi que donde ve una oportunidad de valor, una vacancia de valor o un margen donde se puede entrar y compartir, va a entrar. Va a entrar a educación, estoy segurísima. Y seguro te Ya van a está en afiliar. servicios financieros. Sí, Claro, y es este concepto de generar el ecosistema, ¿no? Que te meten el Amazon, no solo el concepto del delivery, del producto, sino tienen ahora el Amazon Prime, le meten farmacia, le meten, bueno, me he comprado Whole Foods, ¿no? El mercado este de comida saludable, tienen entonces te van, servicios financieros ¿no? también, ¿no? Tienen productos financieros, entonces te vuelves cliente de Amazon y ya te For envuelven pues en life. este ecosistema funcional, digamos, que te bloquean como cliente, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta de en qué sector, para qué sector es conveniente, la respuesta sería, si bien todos están en un estadio distinto y como Claudia ya lo dijo, se mueve a cada momento, lo otro que dice esa gráfica y los estudios de IMD es que ya lo dijo Samuel, ¿no? Es que todos van al centro del huracán. Y es solo cuestión de tiempo. Me parece que hay otra pregunta, Claudita. A ver, perdónenme.
Adolfo dice, ¿podría hablarnos de la plana docente del programa? Creo que comenté que el 80% del programa tiene contenido asíncrono, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que son videos, lecturas, etcétera, etcétera. Y afortunadamente tenemos a Mike Wade, que es profesor, investigador y además una eminencia en estos temas. Es muy reputado a nivel mundial, muy conocido. Él es el profesor principal del programa. Es el que Y él es el autor de los libros, ¿no? Así es, autor de los libros y director del programa. Y las sesiones plenarias las vamos a hacer con Julio Noriega, que es miembro, socio y director de Leading Digital, con Claudia Muñoz Nájar, que está aquí, y conmigo. Y también van a haber otro grupo de profesionales que son los que nos apoyan en la parte de la revisión de las tareas. De las tareas, de los ejercicios que hacen, dan el feedback personalizado, y otro grupo de profesionales adicionalmente que nos apoyan, que no se les ve mucho, digamos, pero son coordinadores del programa que también van a participar. Así que... y Matt Simmons también, ¿no? Perdón, me había olvidado Matt Simmons también de IMD, que tienen charlas en inglés, pero también tienen traducción simultánea al español, así que garantizamos que toda la edición del programa de punta a punta va a tener su correlato en español. Sí. Así es. Esperamos que haya sido de agrado de todos. Estamos a 2 minutos del cierre. Me parece que hay una pregunta más también. No, creo que ya está. Creo que ya está. Ignacio, justo estamos casi a tiempo para terminar. Creo que en estos tiempos tenemos que terminar en punto. Había una información, Claudita, había una información al final de la presentación, no sé si la puedes compartir, que era una sorpresita. La comparto ahora. En la última lámina. Sí. Acá está. La voy a compartir. ¿Se ve? Sí. La última diapositiva, sí, Claudia. Sí. Ahí está. ¿Una más? Ahí. Esta es la información comercial. Sí. Ahí lo que les quería, lo que queríamos, ahí está, ya aprendí gracias al participante. La inversión regular del programa es 6.825 soles y hay un beneficio exclusivo para los asistentes a este webinar que son de 5.799, que es básicamente 15% de descuento, si mis matemáticas no me fallan. Y las dos personas, si les pueden tomar foto a este slide, que están a cargo de la comercialización, son Karen Vilca y María Mamani. Ahí están sus teléfonos. Claudia, Correcto, en el chat también estamos colocando unos links que son unos botones de WhatsApp para que se comuniquen directamente con las asesoras también. Perfecto. Hacen clic ahí y les abre el WhatsApp automáticamente. Excelente. Okay, perfecto. Bueno, mira, nada más que agradecer a Samuel. Realmente es riquísimo escuchar de la vida real lo que estás pasando y cómo esto le puede ayudar a profesionales peruanos a avanzar, ¿no? Porque algo que necesitamos en el Perú es avanzar en estos procesos de transformación, porque son muy pocas las empresas que realmente se están moviendo hacia ese, y es un lujo hablar con alguien que lo está viviendo como CEO en Banco Ripley, pero que también lo has vivido en el BBVA por muchos años, ¿no? Cuando tenías la gerencia digital. Entonces, y así, con toda tu experiencia de más de 25 años. Entonces, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de contarles un poco tu experiencia y cómo esto te puede ayudar a los participantes a plasmar su propio viaje y a entender el por qué, el qué y el cómo. Carlitos, no sé si quieres dar unas palabras finales. Agradecimiento a Samuel también por compartir su experiencia, su tiempo con nosotros hoy. A los que se conectaron también, invitarlos pues a aprovechar esta oportunidad. IMD realmente es una institución con
con mucha experiencia. El trabajo que han hecho con el Global Center for Digital Business Transformation es realmente impresionante. Hay mucha evidencia empírica que ha sido procesada y que ha arrojado este programa, digamos, se ha volcado sobre este programa, así que es una linda oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido por lo menos mi experiencia. De todas maneras. Buenas noches a todos. Terminando O'Clock. Gracias. Gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. A todos los participantes les estamos dejando la encuesta de satisfacción en el chat. Esperamos que la puedan responder. Muchas gracias. Work. You don't gotta